el Salmo 132, versículos del 1 al 5. Salmo 132, versículos del 1 al 5. El voto de David. ¿Quién era David? Bueno, David fue uno de los reyes de Israel. Bíblicamente, el tercero, ¿verdad? Primero fue Saúl, luego se levantó un rey por un poquito tiempo y luego fue David, el rey, el monarca de Israel, el cual tuvo el gran respaldo de Dios, el cual, hermano, era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Pero mire lo que había en su corazón. Y acá el salmista nos está recordando ese voto que David hizo delante del Señor, que nos enseña a usted y a mí muchísimo. El voto de David es el tema del mensaje de esta mañana. Salmo 132, versículo del 1 en adelante. Y dice Dios en su palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdate, oh Jehová, ¿de quién? De David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. ¿Qué es lo que prometió David? No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. La palabra tiene bendición. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te pido que me des esa sabiduría que viene de lo alto para poder llevar la palabra que pusiste en mi corazón. Señor, mira qué amor que David tenía por tu casa, el cual prometió que no iba a descansar hasta ver ese templo construido, hasta ver esa casa de nuestro Dios establecida, con el fin, Señor, que hubiera un lugar donde todos pudieran llegar a congregarse y a alabar y a bendecir tu nombre. Bendice tu palabra hoy en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El voto de David. Ese es el tema del mensaje hoy en esta mañana. Y cuando nos referimos al voto de David, estamos hablando, hermanos, esa promesa que David hace al Señor. David le expresa a Dios su deseo, hermanos, por construirle su casa, construir un lugar donde el Señor habitara. Recordemos que durante el peregrinaje de Israel, después de salir de la esclavitud por ese desierto, Dios le ordenó a Moisés que levantara un tabernáculo. Antes de levantar ese tabernáculo había una tienda de reunión donde Moisés, hermano, tenía un encuentro con Dios. Dice la Biblia que Josué estaba también a la entrada y que no se despegaba también de Moisés. Luego, después de ese peregrinaje por el desierto, entraron a la tierra prometida y el tabernáculo se estableció en Silo, y así fue puesto en varios lugares, hermano, al grado que cuando David se levantó como rey y David, hermanos, prosperó grandemente en su reino y tuvo paz, dice, en toda la tierra, en todo su reinado, en todo su ministerio. Él veía que él vivía en palacio, vivía en una casa, pero la casa de Dios, el tabernáculo que simbolizaba la presencia de Dios, habitaba en una tienda, habitaba en un lugar en el cual él no se sentía satisfecho. Entonces el deseo de David era edificar un lugar donde el fuerte de Jacob, como dice el Salmo, refiriéndose a Dios, tuviera una morada,
un lugar donde habitar. Y hermanos, es interesante esto porque cuando David, como le digo, comenzó a reinar, se puso como meta de traer el arca a Jerusalén para tenerla cerca, hermano, de su casa, cerca de su reinado y cerca del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque David amaba la presencia de Dios. Para David era imposible pensar, hermano, de no tener pues el tabernáculo, de no tener la presencia de Dios cerca de su vida, hermano. Y por eso David es reconocido como un hombre conforme al corazón de Dios, porque amaba tanto la presencia de Dios, hermano, que él quería, al grado que llegó a que quería construirle un templo al Señor para el arca del pacto que moraba entre los querubines, como dice la Biblia, y que simbolizaba la presencia del Señor. Por eso dice al Salmo, vuelva al Salmo, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob que no entrara en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no haré de sueño mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. Estas son expresiones en un cántico poético acá en los Salmos, en donde se refiere que David, hermano, no descansaba hasta haber erigido ese templo, el cual él sentía en su corazón por el amor que le tenía al Señor. Al final, mis amados hermanos, no fue David el que lo construyó, sino que Dios le habló a través de los profetas de que era su hijo Salomón el que iba a construir el templo, porque él tenía demasiado manchadas las manos de sangre por tantas cosas y tantas situaciones que David pasó. Pero no podemos pasar por alto ese deseo profundo que había en David por las cosas de Dios. Y ese es el anhelo que debe de haber siempre en los verdaderos hijos de Dios. Tal vez no es construirle algo físico, aunque acá lo estamos haciendo y cada día tratamos de expandirnos porque sea un lugar agradable para poderse congregar usted y yo, pero sobre todo porque acá es donde venimos a buscar al Señor y claro, queremos lo mejor para el Señor, pero lo importante es ese trono del Señor que hay dentro de nuestro corazón, porque dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Entonces, hermano, somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, usted debe de guardarse para el Señor. Y cuando demostramos que el Señor está en nuestro corazón, cuando usted le obedece a Dios, cuando usted busca al Señor con todo el corazón, cuando usted pone el reino de Dios y su justicia en primer lugar antes que todas las cosas. Entonces, en este voto de David vemos en primer lugar el anhelo que él tenía, hermano, no solo por construirle un templo, sino que a través de la escritura, a través de los salmos también vemos ese anhelo por pasar en la casa de Dios. Vaya al Salmo 27:4. Mire lo que dice el Salmo 27:4. Y mire, hablando David, mire qué tremendo. Dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuánto tiempo? ¿Solo el día domingo? Todos los días de mi vida. Y ese es el anhelo que usted y yo debemos de tener. Hermano, yo quiero que usted se dé cuenta, o usted lo sabe, todos los beneficios que tenemos al congregarnos. A mí me encanta, hermano, estas palabras de David, donde dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Pero mire cómo decía también este salmo, vaya al Salmo 84:10, un salmo escrito por los hijos de Coré también, donde ellos anhelan estar dentro de la casa de Jehová. Mire lo que dice el Salmo 84:10. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Que usted tenga ese mismo sentir, hermano. Porque vamos a estar hablando de todo lo que usted y yo, los beneficios que tenemos cuando nosotros estamos dentro de la casa del Señor. Mire lo que dice este salmo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dice el salmista, escogería antes estar a la puerta. Esta es otra versión de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Imagínense, prefiero mejor cuidar la entrada, dice, de la casa de Jehová que habitar entre los impíos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Y en un mundo agitado como el de hoy, hermanos, donde hay tanta cosa, hermanos, nuestra agenda está llena de tantas situaciones, dificultades, y con el objetivo y con el fin de sacar adelante quizás a nuestra familia, de alcanzar el éxito, de ver resultados, hermanos. Muchas veces pareciera que no nos queda tiempo para buscar el rostro del Señor, para congregarnos. La palabra de Dios nos manda a no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Pero por qué, hermanos? Es porque nosotros los pastores queramos tener lleno la casa del Señor. Porque en el gremio, en el grupo de pastores, ¿cuántos llegaron? ¿Y cuántos miembros tenés? No, de ninguna manera. Como pastores, nuestro mayor interés debe de ser siempre en que usted y yo, cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos a encontrarnos con Dios y vengamos, Señor, usted y yo, pues a encontrar ese descanso para nuestra alma, ese descanso para los afanes del día, para las situaciones que enfrentamos y sobre todo a lo que el mundo y el enemigo pone en nuestras vidas. Entonces, ese es el deseo que usted y yo debemos de tener, que cuando venimos a la casa del Señor, número uno, acá venimos a encontrarnos con el Padre. Aquí venimos a encontrarnos con Dios. Este es el lugar donde usted viene, hermano, a derramar, como decía, su alma delante de Dios. Porque caras vemos, corazones no sabemos. Solo usted sabe, hermano, lo que está enfrentando, las situaciones que atraviesa. Y no hay nada más precioso que venir a la casa del Señor y saber que aquí juntos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, venir y orar e interceder delante del Padre. Claro, el Señor Jesús dijo, vendrán días en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En cualquier lugar usted puede tener comunión con el Señor. Pero aquí hay algo especial, hermano, para los hijos e hijas de Dios cuando se congregan, cuando vienen acá a este lugar y reciben esa cobertura, ese respaldo de tener una iglesia, de tener un lugar donde congregarnos y no solo, hermanos, a venir a expresar nuestro sentir, sino a fortalecer nuestra vida espiritual. Y David era uno de los que sabía lo que era estar lejos de la casa de Dios. Cuando él tuvo esa persecución del rey Saúl, hermanos, que andaba huyendo por el desierto, el anhelo de él era estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque el rey Aquis, el rey de los filisteos, le había dado donde él se refugiara de Saúl. Ahí aparentemente David no le hacía falta nada, hermano, pero el lugar donde David estaba no le satisfacía. La aparente paz que David tenía no le satisfacía. La aparente estabilidad económica que él podía tener no le satisfacía. ¿Por qué, hermano? Porque necesitaba estar en la casa de nuestro Dios. Entonces, hermano, no tenga de menos ni subestime
cuando usted se esfuerza por venir y estar congregándose acá en la casa del Señor. Y el enemigo es experto en ponerle desánimo. ¿Se ha fijado, hermano? Que usted con todo se levanta, se baña, se prepara y comienzan los problemas. La esposa comienza ahí con pleitos, el esposo comienza a renegar, los hijos comienzan la tremenda batalla campal, hermano, y es porque el enemigo trata la manera de que usted no se congregue, que usted no esté en comunión con el Señor. Entonces, usted con toda autoridad, levántese y venga a la casa del Señor. El Señor siempre le va a tener palabra fresca, el Señor siempre le va a tener bendición cuando usted se congrega en la casa del Señor. Por eso dice el salmista, vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la casa del Señor, aquí venimos a alabar su nombre, aquí venimos a exaltar su nombre, aquí venimos a derramarnos en su presencia. Por eso es que el salmista dice, prefiero estar un día que 1000. Está hablando, ¿cuántos serían 1000 días? 3 años, ¿verdad? Aproximadamente 365 por 3. Imagínense, él decía, yo cambiaría esos 3000 años de mi vida, 3000 días de mi vida por estar, aunque sea un día, en los atrios de la casa del Señor. Quiero que vaya, mire lo que dice el Salmo 84:3. Mire qué bendición lo que dice. Vaya al Salmo 84:10. Estamos hablando de las bendiciones de estar en la casa del Señor. Salmo 84:3 dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y mire lo que dice el versículo 4, doblemente bendecidos los que habitan ¿a dónde? En tu casa. Mire qué tremenda bendición, hermanos, estar en la casa del Señor. Y mire David, hermano, en ese voto que hizo al Señor, hermano, de construirle una casa, no crea que, hermano, lo hizo del diente al labio de ninguna manera. Él se preparó con todo, hermano, al grado que Salomón prácticamente solo llegó a construir la casa, porque David, por el amor que le tenía a Dios, se había preparado. ¿Cómo? Acumulando todo lo que él podía, tesoros, oro, plata, cosas preciosas, para edificar la casa del Señor. Quiero que vaya a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Mire lo que expresa David. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. Dice David, además de esto, o sea, de todo lo que él había preparado, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, la he dado para la casa de mi Dios. Mire el amor que David tenía, hermano, por el Señor, por levantarle una casa al Señor. ¿Y por qué era, mi amado hermano? Era por todo lo que Dios le había dado. Por cuántas cosas pasó David y vemos cómo Dios lo sacó adelante, hermano. ¿Y cómo se pone a creer que usted no va a hacer lo mismo el Señor? Si Dios no hace acepción de personas. Mire David, cuando quería consultarle algo al Señor, ¿qué iba? Iba a la presencia del Señor. Cuando David tenía un problema, cuando David tenía una enfermedad, ¿a dónde iba? A la casa del Señor, hermano, aunque era una tienda. Pero en los momentos más difíciles de su vida, él recurría a Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer siempre, hermano. Maldito el hombre que confía, el hombre dice, pero bendito el hombre que confía en Jehová. ¿Por qué?
porque Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca nos va a dejar. Por eso hónrele, mi amado hermano. Y no estamos hablando de diezmos y ofrendas, sino con ese amor a la casa del Señor, al reino del Señor. Hermano, por eso siempre le hemos enseñado en su iglesia que siempre que usted vaya a emprender algo, agregue siempre el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Y yo quiero hablar de uno de los beneficios, hermano, de congregarnos, de tener un lugar, de venir a la casa del Señor. Uno de los beneficios es que cuando estamos acá, cambia nuestra perspectiva de vida. Usted no es cualquier persona. Usted no es alguien común y corriente del mundo de ninguna manera, mi amado hermano. Usted ahora tiene a alguien que pelea por usted. Usted ahora es un hijo, una hija de Dios. Saben que uno de los salmistas, Asaf, le reclamó en cierta manera a Dios. Y quiero que vaya al Salmo 73, 28, porque él creía que los demás prosperaban, que el impío salía adelante y los cristianos, los que trataban de andar en santidad, estaban estancados. Y vaya al Salmo 73, 28. Mire lo que le dice al final al Señor. Mire las palabras que le dice este salmista al Señor. Salmo 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el ¿qué? El bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Pero cuando llegó a este conocimiento Asaf, hermano, si usted lee el Salmo 73, él empieza a decir, ¿de qué sirve, Señor, vivir en integridad, vivir en santidad? Si mira a los malos cómo prosperan. ¿De qué sirve que yo me guarde en rectitud, que yo guarde mis pasos? Si yo veo cómo el malo es bendecido, cómo el malo avanza cada día. Yo veo cómo los malvados tienen paz, seguridad y estabilidad, prosperidad. Y aquellos que vivimos en rectitud, tenemos muchas dificultades. Pero hermanos, pero luego él llega a entender que no es así. Como muchos de nosotros, ¿verdad? Que pensamos que de qué sirve congregarnos. Si mira a mi vecino, si mira a mi compañero de trabajo cómo prospera y ni se congrega. Si es un gran blasfemador, pero mire lo que dice el versículo 19. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí que el fin de ellos. Estamos en el Salmo 73, 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los caerás caer. Tarde o temprano, mi amado hermano, como decía nuestro pastor fundador, vamos a ver de quién son las mulas. Tarde o temprano, el Señor lo va a sacar adelante. Tarde o temprano, hermano, usted va a prevalecer delante de los demás, porque más de alguno en algún momento ha dicho eso. Señor, si yo me congrego, si yo gano almas, y mira, el impío va ganando el caso. Él va saliendo adelante de ninguna manera. Es cierto que pasamos situaciones difíciles, hermano, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en la universidad. O tal vez usted dice, yo me esfuerzo y veo que no avanzo, que no salgo adelante, mi amado hermano, pero todo es cuestión de tiempo. Tarde o temprano, hermano, Dios lo va a sacar adelante. Asaf estaba negativo por lo que veía y porque decía que de nada servía vivir en santidad, pero cuando vino a la presencia de Dios, las cosas cambiaron. Hermano, tarde o temprano usted va a prevalecer delante de los demás. Por eso, cuando usted viene a la casa del Señor, cambia su perspectiva, hermano, de quién es usted. Usted no es cualquier cosa, usted vale la sangre de Cristo. Usted tiene el respaldo de Dios. Hermano, usted va a salir adelante, el Señor lo va a sostener.
El Señor le va a poner personas para que lo bendigan, para que lo sacan adelante. Pero ¿cuál es el requisito? ¿O qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Estar tomados de la mano de Dios. Dice la palabra de Dios, vaya por favor a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Mire qué tremendo lo que dice el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, refiriéndose a usted, al cristiano, al Hijo de Dios, al discípulo de Dios, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero mire lo que dice el versículo 4, y es lo que usted y yo debemos de hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En pocas palabras, si usted permanece, usted tiene el respaldo del Señor. ¿Qué otro beneficio tiene el venir a la casa de Dios? Tiene fortaleza, hermano, fortaleza espiritual ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema, ante cualquier dificultad. El estar en la casa del Señor le ayuda a que usted le haga frente a los problemas, le da sentido a su vida, le da identidad como hijo de Dios. Le digo porque muchos no saben lo que son en Cristo, pero cuando venimos a Dios, cuando nos tomamos de su mano, cuando nos congregamos como cuerpo de Cristo, como iglesia, como hijos de Dios, como familia de Dios, usted y yo sabemos quién es nuestro Padre. Usted y yo sabemos la identidad que tenemos como hijos de Dios. Por eso el Salmo 91 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted puede ver todas las bendiciones, hermano, que ese Salmo 91 da para aquel que habita bajo la cobertura del Señor. ¿Qué otro beneficio, hermano? No, hombre, acá Dios le desarrolla todos sus talentos, todas sus habilidades, hermano. He visto jóvenes cómo el Señor los ha ido llevando, hermano. Cómo estos jóvenes han salido adelante, cómo el Señor los ha ido prosperando grandemente. ¿Por qué? Porque acá adquieren esa sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría no es títulos académicos, no es conocimiento secular, sino esa sabiduría que viene de lo alto, que nos da dirección para tomar las mejores decisiones de su vida. Por eso, mi amado hermano, usted y yo no tengamos de menos ser hijos e hijas de Dios, ni mucho menos congregarnos en la casa de Dios. Y para muestra un botón, la vida de Daniel y sus amigos, hermano, fueron llevados de la cautividad a una nación que no conocían, a una nación donde todo les era contrario, pero ahí hicieron la diferencia. ¿Cómo? Consagrándose para Dios, hermano. Y vemos a Daniel ya de pasado en años, y dice que se sentaba 3 veces al día, se arrodillaba viendo hacia Jerusalén, hermano. ¿Para qué? Para mantener esa comunión con Dios. Entonces, como hijos e hijas de Dios, usted y yo tenemos muchos beneficios, hermano, cuando venimos a la casa del Señor. Dele gracias al Señor porque usted tiene una cobertura, tiene un lugar donde congregarse. Siempre lo he dicho, todos los que están acá son productos de oraciones, hermano. ¿Sabe que oramos? Todo el que pasa por acá, Señor, que pase en microbús, que pase en bus, aquellos que necesitan congregarse, aquellos en quien has puesto tú tu mirada, Señor, en aquellos en los cuales tú estás tratando y estás trabajando, tráelos a este lugar. Y he escuchado muchos testimonios, hermano. Ejemplo, la familia Mejía,
que hoy va a estar al frente de los jóvenes. Sabe que un día de estudio, ¿verdad? Que estábamos dando un discipulado, de repente aparecieron y se sentaron ahí. Y mire hasta donde el Señor los ha llevado ahora. Que han pasado dificultades. No, hombre, tremendos, hermano. Tremendas dificultades por las que ha pasado. Pero hasta este día podemos decir que el Señor ha estado con ellos. Como lo puede decir usted, que el Señor ha estado con usted y lo ha sacado adelante y lo va a sacar adelante en todo lo que venga, hermano, porque el que comenzó la buena obra en usted la va a perfeccionar. Y, hermanos, y usted va a ir cada día como la luz de la aurora creciendo en el Señor, porque tiene a alguien que pelea por usted y ese es nuestro Padre Celestial. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.